El ataque sorpresivo de los militantes de Hamas tiene en aprietos al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien ha perdido la confianza de su pueblo, de los soldados y comandantes en el terreno y hasta de los miembros del gabinete que encabeza, según las declaraciones de uno de sus antecesores, Ehud Barak. Aunque el ex primer ministro se vio en la encrucijada de tener que atacar la franja de Gaza con el riesgo colateral de causar bajas entre los civiles, considera que la incursión dirigida por Netanyahu en los últimos días, según sus propias palabras, es el mayor fracaso de la historia del Estado de Israel. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Sin duda, es el mayor fracaso de la historia de Israel. Sería la forma en que describiría Ehud Barak, ex primer ministro israelí, el papel jugado por su sucesor actual, Benjamín Netanyahu, en el conflicto iniciado por la organización yihadista Hamas. Pero sus críticas no pararon allí. También declaró lo siguiente: para mí está claro que Bibi no tiene la confianza ni del público ni de la gente después de este inmenso fracaso gigantesco bajo su vigilancia. No tiene la confianza ni de los soldados ni de los comandantes en el terreno. Quien fuera el 10º ministro israelí entre 1999 y 2001 por el Partido Laborista y más tarde ministro de Defensa con el propio Netanyahu entre el 2007 y 2013, también culpó a su antiguo jefe de fomentar a Hamas al permitir, según sus propias palabras, que el dinero de Qatar fluyera a la franja de Gaza. El anteriormente cercano a Netanyahu denunció lo siguiente: al mismo tiempo que apoyaba a Hamas, debilitaba activamente a la autoridad palestina en Cisjordania para evitar cualquier precio que hubiera un Estado palestino. Barak, a quien los políticos israelíes de izquierda acusaron de haber saboteado el acuerdo derivado de la cumbre de paz de Camp David durante su gobierno, sobre el manejo dado al actual conflicto palestino-israelí, dijo lo siguiente: tenemos un problema, que es la necesidad de actuar cumpliendo el derecho internacional humanitario. Esto crea ciertas limitaciones. Refirió que una de estas limitaciones era el tener que advertir con antelación a la población civil que se llevaría a cabo un ataque. Al respecto, dijo lo siguiente: hemos emitido una advertencia diciéndole a la gente: todos aquellos que sepan que en el lugar donde viven o trabajan hay alguna actividad de Hamas deben abandonar el lugar porque es un objetivo que atacaremos. Sin embargo, al respecto lamentó que a pesar de que hace algunos días emitieron otra advertencia informando que tenían 24 horas para abandonar toda la zona norte e ir hacia el sur porque, según dijo, iban a atacar la ciudad muy fuertemente, esta medida no fuera obedecida por la mayoría de los ciudadanos. Según su propia narración, lo sucedido fue lo siguiente: a pesar de que se cumplieron las 24 horas, esperamos a que se cumpliera el desplazamiento porque más de 500,000 de personas ya se habían desplazado, ya habían otros varios cientos de miles que aún no lo habían hecho. Abrimos el ataque y las personas que quedaron allá estaban en riesgo. Esa es la naturaleza de este conflicto. La naturaleza de este conflicto implica para Barak que, al no poder obligar a los ciudadanos a abandonar sus hogares en 24 horas antes de un ataque inminente, el Estado de Israel cumple con el derecho internacional humanitario de anunciarlo con antelación, afirmando que esta es la principal diferencia con los militares de Hamas. Sobre cómo vencer a este grupo islamista, el ex premier aseguró que tendría que haber una operación militar terrestre, explicando lo siguiente: todos estaríamos satisfechos si la misión de eliminar las capacidades militares de Hamas se pudiera lograr a través de ataques aéreos, pero no es posible. Se necesitan hombres sobre el terreno, soldados que permanezcan allí durante varias semanas, probablemente varios meses. Su respuesta es una clara referencia a los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden, quien declaró lo siguiente: Hamas y los elementos extremos de Hamas no representan a todo el pueblo palestino. Creo que sería un error que Israel ocupara Gaza otra vez. Al respecto, Barak respondió enfáticamente lo siguiente: apreciamos mucho el apoyo del presidente Biden. Estados Unidos es un gran aliado.
Pero no necesitamos recomendaciones sobre las operaciones que tenemos que llevar a cabo tras el ataque que nos costó la vida de más o menos 1.500 israelíes. Y es que, al igual que Netanyahu, Barak considera que no hay otro camino, más que el camino de la guerra, el cual explicó diciendo lo siguiente: hay que eliminar las capacidades militares de Hamás y erradicar su presencia como poder establecido en la Franja de Gaza para devolver su administración a la autoridad palestina. A pesar de las diferencias ideológicas entre los dos primeros ministros que los ubican en los extremos políticos, Netanyahu en la derecha y Barak en la izquierda, sin el apoyo de este último como presidente del Partido Laboralista, Bibi no hubiera podido hacerse con el poder en el 2009. Lo que en su momento los críticos vieron como una anteposición de los intereses personales a la coherencia ideológica y de principios, permitió a Netanyahu convertirse en la cabeza de un gobierno de coalición en el que Barak mantuvo su posición como ministro de Defensa. La atrevida jugada del líder laboralista, que en aquel momento amenazó con dividir a su partido, fue pulimentada con unas declaraciones en las que prometió lo siguiente: no me voy a prestar para suavizar las políticas derechistas del gobierno de Netanyahu, sino más bien para servir de contrapeso. 14 años después de estas declaraciones, Barak sigue haciendo contrapeso a Netanyahu, declarando que a pesar de que es protagonista del mayor fracaso en toda su historia y de que no cuenta con la confianza de su pueblo, ni de sus soldados, ni de sus comandantes, sigue siendo el primer ministro del Estado de Israel. Al respecto, manifestó sentirse reconfortado con el nombramiento de 2 ex altos oficiales militares en el gabinete de guerra conformado tras el ataque de los militantes de Hamás, quienes, según sus propias palabras, cuentan con experiencia y coherencia en el proceso de toma de decisiones. Según la oficina del primer ministro, el gabinete de gestión de la guerra cuenta con 3 miembros: el propio Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el exministro de la misma cartera, Benny Gantz, un veterano general que hoy lidera un partido opositor minoritario. Del ministro de Defensa Gallant se hizo famosa la siguiente frase: estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, la cual fue explicada por los analistas como un intento de justificar lo injustificable. El corte de agua, electricidad, gas, medicamentos y alimentos a la población de la Franja de Gaza. Por su parte, el exministro de Defensa Gantz anticipó que las operaciones militares de Israel pronto entrarían en una nueva etapa que tendrá una mayor intensidad, subrayando lo siguiente: van a intensificarse los ataques contra Hamás en todos los frentes y la protección de las fronteras de Israel. En el gabinete de emergencia también participa Yair Lapid, ex primer ministro que precedió a Netanyahu hasta el año pasado, y hoy es el líder de la oposición, quien recientemente ha enviado una misiva a su partido, el Centro Progresista, en la cual ha planteado algunas preguntas, según él, extensibles a la extrema izquierda global. De todas, la que tal vez permite entrever el por qué fue incluido en este gabinete que gestionará este conflicto es la siguiente: ¿sabes que Hamás no apoya la solución de los 2 estados? Hamás no es un movimiento nacional palestino. Los confundes con la autoridad palestina. A pesar de que el ex premier y antiguo ministro de Defensa de Netanyahu guarda la esperanza de que este gabinete tome las mejores decisiones dentro de esta coyuntura, está claro que harán eco de la ya conocida posición del actual gobierno de continuar sitiando a un pueblo palestino indefenso para recobrar la confianza que unos ciudadanos israelíes no estarán dispuestos a ofrecer, más aún si los llevan irreversiblemente a un conflicto que se hubiera podido evitar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.